Hola a todos y todas, soy Marta Esteva Miñano y esto es Animales con Derechos. Como sabéis, nuestro eslogan es Uniendo causas, conectando derechos. Y es porque en el canal estamos totalmente convencidos de que los derechos humanos y los derechos de los animales están estrechamente relacionados y que no deben tratarse, por tanto, en compartimentos estancos. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de animales, pero también y sobre todo vamos a hablar de la libertad de expresión, del periodismo cautivo y de una figura que ha protagonizado ambas cosas en los últimos 15 años, Julian Assange. Como ya sabréis, Julian es el fundador de Wikileaks, conocido por su misión de revelar la verdad y promover la transparencia de los gobiernos. Ha sido tanto alabado como criticado por sus esfuerzos para contarnos verdades incómodas que otros intentaban esconder. Gracias a él pudimos conocer, por ejemplo, desde las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en Irak y Afganistán, hasta qué grandes empresarios financiaron la creación del partido de ultraderecha español Vox. Assange desveló los abusos a presos en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib, las torturas de la CIA, el espionaje estadounidense a los dirigentes europeos y muchas cosas más que solo han podido ser llevadas ante la justicia gracias a su labor. Pero pagó un precio muy alto. Julian ha pasado 12 años de su vida encerrado y ha estado a punto de ser extraditado a Estados Unidos, donde algunas voces pedían para él hasta la pena de muerte. ¿Cómo se relaciona esto con los derechos de los animales? Pues entre otras muchas razones es importante saber que Julian siempre estuvo dispuesto a ayudar al movimiento animalista, ofreciendo Wikileaks para publicar cualquier información relacionada con los lobbies o la represión al movimiento. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy cercana a Julian Assange, ni más ni menos que el excónsul de la Embajada de Ecuador en Londres y la persona que arriesgó su vida y su carrera para ayudarle a escapar de quienes querían callarle para siempre. Hoy tenemos con nosotros a Fidel Narváez, amigo ecuatoriano y gran conocedor del caso Assange. Fidel nos va a contar cómo fue esa huida y cómo fue el refugio en la Embajada ecuatoriana, las razones por las cuales le ayudó, que es muy importante, y qué ha sucedido hasta su reciente liberación. Además, aprovecharemos para comentar con él los grandes logros obtenidos en su país en relación con los animales, de los que podemos aprender mucho. Bienvenido, Fidel, muchísimas gracias por estar aquí. Pues encantado, un placer. Muchísimas gracias por esa introducción inmerecida, pero vamos. No, merecida nada. Te agradezco muchísimo, tú que has estado en los principales medios del mundo, o sea, yo creo que no has dejado ninguno fuera, desde la CNN, a la BBC, a Al Jazeera, y ahora estás aquí en Animales con Derechos. Encantado. Y sé que lo haces porque eres una persona excepcional. Bueno, a mí me gustaría, yo sé que la gente joven igual está un poco desconectada de todo esto, pero creo que es muy importante que se conozca la historia de Julian y por qué es tan importante para todos nosotros y que no es algo que nos tiene que dar igual. Vamos a empezar por cómo y por qué conociste a Julian. Bien, en mi calidad de diplomático del Ecuador en Londres, en el año 2011, Wikileaks estaba, digamos, en el pico de la atención mundial, porque desde el 2010 se hicieron estas grandes revelaciones que tú has mencionado ya, los cables de las guerras contemporáneas, algunas de esas todavía estaban abiertas en ese momento, los cables diplomáticos del Departamento de Estado que abarcan a la totalidad de los países del mundo, claro, ¿no? Incluyendo al mío, el Ecuador, que en ese entonces, en esa década, tenía un gobierno bastante diferente a lo que tradicionalmente nuestra historia ha tenido, ¿no? Un gobierno bastante progresista que se interesó por conocer la totalidad de los cables diplomáticos referentes al Ecuador. Hasta ese entonces Wikileaks estaba simplemente trabajando con diferentes medios en cada país para ir paulatinamente revelando los diferentes cables. Pero eso te daba un problema, que digamos, quienes filtraban esa selección eran los medios que recibían esa información. ¿No? Y la seleccionaban, entiendo, ¿no? La seleccionaban de acuerdo a sus prejuicios,
a sus intereses y a sus conveniencias. El gobierno desafió eso y el Ecuador en sí fue el único país que buscó a Wikileaks para tener línea directa, ¿no? Para que se puedan liberar todos los cables. Porque fueron más de 250.000 o una cosa así. 250.000 en total en ese entonces. Y creo que sobre mi país habían algo así como 1.200 y un poco más, ¿no? Eso fue un mensaje, me parece a mí, para Julián, y lo ha dicho en diferentes oportunidades. Nadie más tomó esa posición, ¿no? Y bueno, para hacerlo un poco más resumido, a mí me tocó la misión de buscarlo y fue el inicio de una amistad, además. Entonces, así fue como conocí a Julián un año antes de que él se vea obligado, realmente, no a huir, yo no diría que era una huida, pero sí a buscar protección, ¿no? A buscar protección haciendo uso de un derecho. El asilo, sea asilo político, sea asilo diplomático, el refugio, que es una condición, digamos, siamesa, ¿no? Es un derecho humano. Y está contemplado en la Carta de Naciones Unidas y hay legislación internacional que protege y que le da la potestad a los países a soberanamente poder otorgar esa protección internacional. Y esa fue una acción, me parece a mí, valiente del Ecuador, porque... ¿Por qué se tenía que refugiar él? Había salido también el tema de Suecia y todo eso. ¿Puedes explicar? Claro, sí, simultáneamente. El fondo de todo, evidentemente, es la persecución que ha durado tantos años, como tú has mencionado, por las revelaciones que humillaron a Estados Unidos. La humillación se tornó en venganza y ellos iban a por él. Se sabía que se utiliza una figura que solamente existe en Estados Unidos y creo que en algún otro país africano, que se llama el Gran Jurado. El Gran Jurado es un cuerpo de jurados que están seleccionados por el fiscal, no tiene juez, solamente fiscal. Ellos dirigen secretamente una investigación. El investigado no sabe que está siendo investigado, no tiene derecho a un abogado, a una defensa, a nada, hasta que le han puesto cargos. En el 99% de casos los gran jurados siempre ponen cargos y eso permanece en secreto hasta que es apresado. Una vez que es apresado, se develan los cargos, pero ya está apresado. Y Julián sabía que el gran jurado lo estaba investigando porque esto va paralelo con otro caso, digamos, es el mismo caso, pero otra figura muy emblemática que es la soldado Chelsea Manning, que fue la fuente de Wikileaks para esas concretas revelaciones. Ella había sido apresada, enjuiciada, sentenciada a 35 años de cárcel, torturada en condiciones inhumanas, ¿no? Y se sabía que se venían por Julián, eso era absolutamente claro. ¿Dónde está Chelsea ahora? Chelsea Manning está libre en este momento, está en Estados Unidos, cumplió 7 años de cárcel de su pena, y el presidente Obama, en su último día en el cargo, le concedió, digamos, un indulto, ¿no? Pero bueno, paralelamente a Julián le abrieron una investigación en Suecia por supuesta mala conducta sexual con 2 ciudadanas suecas que se dieron cuenta que él había tenido relaciones con ellas en la misma semana. El fondo de esto, bueno, no quiero entrar mucho en los detalles, era supuestamente un mal uso del preservativo. Originalmente ellas querían simplemente pedir un examen de enfermedad contagiosa, pero cuando la policía se involucró, dijeron, pues bueno, aquí hay algo más que una cuestión quisieron utilizar así, para apresar. Y la investigación se abrió de oficio. Siempre se ha dicho, 2 ciudadanas lo acusaron de abuso, qué sé yo. Eso no es tan cierto porque ellas dijeron, nosotros no fuimos a la policía para eso.
Pero bueno, después se convirtió en una cuestión de Estado básicamente, ¿no? El orgullo sueco, el Estado sueco. Julián ha publicado sobre todos los países y sobre Suecia bastante. Entonces, y había por ahí era más extradición de fácil. Suecia a Estados Unidos, ¿no? Si la apresaban allí o no. Claro, el temor era que si es apresado en algún otro sitio europeo y se sabía que Suecia había aprobado todos los, y ahora se sabe que estaba en comunicaciones con los Estados Unidos, que el pretexto de tenerlo en Suecia apresado, así se ha declarado inocente, pero iba a estar apresado en la fase previa del juicio. Nunca hubo un juicio, nunca llegó a haber un juicio, pero que iba a ser inmediatamente extraditado a Estados Unidos. Eso es lo que se sabía. Entonces, Julián dijo, no, yo estoy dispuesto a responder a la justicia sueca, por supuesto. Hay mecanismos con los cuales ellos me pueden entrevistar vía online. Un fiscal sueco puede venir acá, yo puedo ir a la embajada sueca en Londres. Hay muchas maneras. Es una investigación, no me han puesto cargos, y lo peleó en las Cortes británicas. Las Cortes, muy extrañamente, aprobaron esa extradición, ¿no? Él podía acudir a la Corte Europea, no optó por ese camino, pidió asilo político, ya había tenido una relación, digamos, personal conmigo, creo que eso ayudó mucho. Y pidió protección de mi país. Mi gobierno lo estudió durante 2 meses y le concedió el asilo. Ok, porque tenemos que pensar que si hubiera sido extraditado a Estados Unidos en el gobierno de Trump, a saber qué hubiera pasado, porque había bastantes miembros del Partido Republicano, bueno, aparte que le pedían como 175 años, había personas del republicano, sobre todo el de Tea Party, que decían que no, que pena de muerte, ¿no? No, claro, digamos, como digo, creo que no ha habido todavía un periodista que haya humillado tanto a muchos gobiernos, no solamente Estados Unidos, pero principalmente los Estados Unidos, donde está el centro de lo que conocemos como el complejo industrial militar. Es decir, el poder real detrás del ejecutivo, ¿no? Digamos, los poderes de la guerra, las fábricas de armamento, las empresas paralelas a la de la guerra. Una guerra no es solamente destruir, una guerra es seguridad, una guerra es logística y una guerra es también, entre comillas, reconstruir. Reconstrucción, que es donde ellos se Exactamente. Entonces, aparte de las armas. Enorme presupuesto de las guerras va para la reconstrucción. Entonces, mientras más destruimos, más tengo para más reconstruir. Contratos. Sí. Entonces, pedían de todo para él, pero independientemente de las declaratorias públicas, digamos, ¿no? Lo de fondo es que existía una investigación criminal que, en efecto, el gran jurado que te he comentado, que además estaba situado en el estado de Virginia, donde está la mayor concentración de todas las agencias de seguridad, inteligencia y vendedores de armas, ¿no? Es decir, y ahí lo que se conoce como la corte de espionaje. Esto es un caso de espionaje, seguridad nacional, de eso le acusaban. En efecto, ellos pusieron 18 cargos, que en total suman 175 años de cárcel. Entonces, no eran simplemente políticos haciendo alarde, era la justicia pidiendo la extradición de un periodista por primera vez en la historia para extraterritorialmente aplicar una ley draconiana, que es la ley de espionaje, que además no permite, porque muchos dicen, la pregunta más común es, pero si es inocente, ¿por qué no va y da cara a la justicia? ¿Le van a poner un abogado? Estamos hablando de la justicia norteamericana. No estamos equivocados, porque la ley de espionaje no permite lo que se conoce como la defensa del interés público. Es decir, cualquiera haya sido la motivación de él, la más loable, la más noble, estamos hablando de criminales de guerra, crímenes de lesa humanidad, el público necesita conocer
¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Cuánta corrupción ha habido en esto? Ese es el servicio público Sí. que estoy dando como periodista. Ni siquiera le van a escuchar. Claro, porque tú hablas de que él humilló a muchos gobiernos. Bueno, se humillaron ellos, porque él lo que hizo fue revelar lo que estaban diciendo. En el caso de Estados Unidos, que justificaba pues, sus injerencias en la defensa de los derechos humanos, pues quedó demostrado que los derechos humanos los primeros que lo incumplían eran ellos, ¿no? Por Entonces, supuesto, por supuesto. Digamos, la base de la protección y el asilo era que él no tenía ninguna posibilidad, si es que era extraditado a Estados Unidos, de un juicio justo. ¿No? Bueno, pues cuéntanos cómo fue, porque creo que es de película de James Bond, ¿no? ¿Cómo se dio la situación y qué es lo que tuviste que hacer? Bueno, ¿qué te diré? Yo llevé el mensaje a mi gobierno personalmente de que Julián quisiera pedir protección, ¿no? Mi gobierno lo que supo decir es, solamente vamos a estudiar porque parecía como que estuviera fantaseando, es decir, ¿será cierto? ¿Por qué Ecuador, un país tan pequeño? ¿No? Y una patata caliente tan grande. Claro, claro. Contra Estados Unidos, Entonces, en nada esencia, menos. dijeron, bueno, cuando lo haga oficialmente vamos a estudiar, pero antes no nos vamos a pronunciar si sí, si no. Yo intuía que había una buena predisposición, digamos, ¿no? Pero la legislación internacional te prevé, eso está en la ley internacional, de que un Estado está obligado a proteger a una persona desde el mismo instante en que recibe una solicitud. ¿Me entiendes? Es decir, No hace falta que sea oficial y público. digamos, independientemente que tú vas a estudiar esa solicitud y que probablemente la vas a rechazar y digan, no, este señor no está diciendo la verdad, no va a tener un juicio justo, está escapando de la justicia, qué sé yo, ¿no? Pero mientras tú estudias eso, no puedes devolverlo hacia sus perseguidores. Demasiado tarde, si no. Claro, ¿no? Mientras tú estudias eso, entonces eso estás obligado a hacerlo. Y Julián sabía que era así y tomó ese paso muy arriesgado de venir a una embajada y solicitar asilo, ¿no? Y bueno, como te decía, él tardó 2 meses para que el Ecuador analice detalladamente, ¿no?, su caso, entable diálogos con Suecia, con el Reino Unido, con Australia, el país que le había abandonado. ¿La había abandonado? Sí, Digamos, bueno, no le defendió nunca. Exactamente. Solamente hasta ahora, al final, después de tanto tiempo. Y con los propios Estados Unidos, ¿no? O sea, fue un estudio muy detallado, sí, y independientemente que un país que concede protección, concede asilo, no está obligado a detallar o justificar su decisión. Soberanamente puede decidir, simplemente es nuestra decisión, vamos a proteger a esta persona. Pero el Ecuador detalló eso ante todos. Digamos, es un caso que será de estudio, creo yo, para las futuras generaciones de internacionalistas, de abogados, de defensores de derechos humanos. Y se armó la protección, pero inmediatamente se abrió un conflicto geopolítico que se entrampó durante mucho tiempo, 7 años, ¿no? Durante todo ese tiempo, y luego el que ha seguido, porque después de 7 años que él estuvo en unas condiciones muy duras, muy difíciles, Estuvo encerrado durante 7 años en la embajada. Dentro de un departamento. Cuando uno escucha una embajada, piensa que debe ser alguna cosa súper cómoda, espaciosa, lujosa. No, la embajada del Ecuador en Londres es un departamentito de 200 metros cuadrados que no tiene un patio interior, que no tiene acceso a un espacio
donde esté entrando el sol a plenitud, que casi no le entra el sol, digámoslo así, el poco sol que hay allí. El poco sol que hay allí, y que tiene que estar bajo luz artificial las 24 horas del día, ¿no? Entonces, eso fue muy duro, muy difícil para él desde ese punto de vista. Pero ¿cómo fue su entrada? O sea, ¿él pudo dirigirse fácilmente? ¿No estaba ya siendo perseguido? ¿Pudo entrar en la embajada? Lo que pasa es que él, mientras se tramitaba su caso en las Cortes británicas, estaba gozando de lo que se llama una prisión domiciliaria o una libertad condicional. Es decir, él tenía un grillete electrónico en una pierna. Y él no podía salir de su casa. Entonces sí podía salir de su casa. La condición que tenía él era que diariamente tenía que presentarse en una estación de policía. Diariamente, todos los días él tenía que ir y firmar. Aquí estoy, yo soy Julian Assange, pero independientemente de eso, él tenía libre movilidad. Podría viajar por cualquier lado, por cualquier país, siempre y cuando cumpla con ese requisito, ¿no? Entonces, por eso es el que él pudo venir. Digamos, en ese tiempo se movía, daba entrevistas, estaba siendo activo dentro de lo que su condición le permitía. Entonces él simplemente pudo dirigirse a la embajada y entrar en ella, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el día siguiente? Bueno, caótico, totalmente caótico, porque enseguida la embajada, primero que tuvo a toda la prensa mundial afuera, por varios días. Segundo, que estuvo rodeada de seguridad, policía, para empezar, británica, pero ahora sabemos que con el tiempo eso se aumentó a otras agencias de inteligencia de otros países. Obviamente alteró las dinámicas normales que una embajada tiene. Claro. Porque al entrar Julian Assange ahí no solamente era él, digamos, claro, él va a permanecer ahí, etcétera, pero todo el mundo quiere venir a visitarlo, desde todas partes del mundo quieren entrevistarlo, y él, esa es su forma de ser, es un trabajocólico, si es que el término existe, ¿no? Sí, workaholic, sí. Trabaja. Adicto al trabajo. Y evidentemente el Ecuador, un asilo es una protección de derechos, no es una limitación de derechos. Trabajar es un derecho, expresarse es un derecho. Para él publicar es un derecho. Entonces nosotros le permitimos, en los años en que el Ecuador le protegió, porque después luego hubo un cambio político, hablamos de eso. El trabajo, y para eso, bueno, llegaban sus abogados, llegaban su equipo más cercano. Él estuvo dirigiendo prácticamente lo que Wikileaks fue publicando durante esos años, y publicó bastante. No solamente publicó 3 libros, publicó muchas otras filtraciones, documentos. Dirigió esa actividad, digamos, desde ahí. Y entonces, claro, cambió el día a día de la embajada para sí. Y él pasó momentos verdaderamente muy difíciles, además también tiene una personalidad compleja, ¿no? ¿Cómo viviste tú el tiempo que estuviste con él? ¿Cómo fue? ¿Cuáles serían los momentos más difíciles que puedes recordar del tiempo que él estuvo allí? Y los que recuerdes con más cariño también. Hay muchísimos. Pero bueno, lo que habría que decir es que cuando las personas levantan tantas pasiones y controversias, quizás la mayor parte de lo que leemos o escuchamos no tiene asidero, ¿sí? O sea, y él se armó de unos enemigos muy poderosos, ya no solamente de los gobiernos, el poder detrás de la guerra, los poderes financieros, etcétera, sino que se armó de un enemigo igual o tan poderoso, que son los medios de comunicación. Claro. Él desafió a los medios de comunicación a hacer un periodismo realmente transparente y sin reverencias al poder. Y fue un enorme crítico
de los medios. En un comienzo colaboró, o él les entregó unas exclusivas, pero históricas, Sí. ¿no? Por primera vez son las contribuciones de Julián, entre muchas, al periodismo, pero por primera vez se armó un pool de los pesos pesados del periodismo para publicar una exclusiva. Los medios normalmente son rivales, Claro. no van a compartir una exclusiva. Pero esto era tan inédito, y lo dirigía en esencia él, porque él tenía el material. Claro. Entonces tú tuviste al New York Times, tuviste a The Guardian, tuviste a Der Spiegel, tuviste a Le Monde Diplomatique y luego tuviste a El País, ¿no? Para empezar, y luego se fue abriendo. Finalmente, en el último año, digamos en el año de los cables diplomáticos, tenía como 100 y tantos medios en el mundo coordinando estas publicaciones. Pero él se peleó con la prensa corporativa, porque se comenzó a dar cuenta de que o no estaban publicando todo o lo estaban publicando tergiversado, Claro. ¿no? Para proteger intereses Claro. comerciales, sobre todo, ¿no? Entonces, con la ayuda de estos medios, sus enemigos siempre montaron una narrativa bastante distorsionada sobre él, que es misógino, que es un agente ruso, que es mal carácter, qué sé yo, ¿no? Y muchas de esas cosas... ¿Y tú que le conociste en yo persona? Yo que lo conozco bastante estrechamente? bien, él es una persona, hay que tomar en cuenta que es una persona que sufre de síndrome de Asperger, que es Tipo de autismo. un tipo de ¿no? autismo, Sí. que explica algunas cosas, esa obsesión suya con el verdad. trabajo, ¿no? Un poco intransigente quizás, pero a veces la gente confunde esa característica del trato personal, todo eso puede confundirlo con descortesía o con falta de tacto, ¿no? Pero no es así. Él, cuando entras en confianza con él, tiene un excelente sentido del humor, defiende a muerte a su equipo, a sus amigos, ¿no? Y nunca tiene problema en pelearse con quien sea si siente que amerita. Es que además, o sea, lo que tenemos que pensar actualmente, por lo menos aquí en España, y yo creo que en todos los países, están los medios de la derecha y los medios de la izquierda. Y todo el mundo lo sabe y saben que los de la derecha van a hablar muy bien de otras cosas y muy mal de otras y al revés, Claro, ¿no? Entonces, claro. el ciudadano se queda a decir, bueno, yo solamente quiero saber el hecho. Déjame que yo lo juzgue y que yo lo interprete. Y eso es lo que él hacía, ¿no? Ahí tienes el hecho, esto es lo que hay. Sí. Ahora, también es verdad que eso le ha llevado a publicar cosas pues que igual los progresistas que le apoyaban pues le retiraron en cierta manera el apoyo, como puede ser lo de Hillary Clinton, que desveló una serie de emails que hicieron que, según dicen, pueda haber perdido votos por eso y que por eso triunfaba Trump. Pero eso iba en contra de su propio interés, porque si él era extraditado, el tener, bueno, no es que los otros le iban a recibir con los brazos abiertos, pero tener allí a Trump, o sea, todavía peor. Claro, no. Pero él sí, ponía la verdad, digamos, ese es un buen ejemplo de, creo yo, de su integridad como periodista. Porque él públicamente lo había dicho, pero esas cosas casi que no se resaltan porque está el interés de sentar una narrativa interesada, ¿no? El Partido Demócrata y Hillary Clinton son tan poderosos como los republicanos. Y en el interés de ellos perdieron ante alguien pésimo como Trump, tenían que encontrar un culpable, ¿no? Etcétera, y montaron una narrativa que no es realmente cierta, ¿no? Pero bueno, Julián lo decía públicamente, yo no quiero a ninguno. Llegó a decir, me están pidiendo que escoja entre el cólera o la gonorrea. Sí. Ninguno, no lo quiero. Y si tengo información de Trump y pido que me manden información de Trump, la vamos a publicar. Pero si tiene información absolutamente relevante, no es chismografía lo que él publicó sobre la señora Hillary Clinton, demostró que el proceso de preselección de candidatos donde Hillary estaba cotejando con Bernie Sanders, que era el candidato progresista de los demócratas.
Pues ella y su facción estaban controlando absolutamente todo el proceso para perjudicar con trampas. Recibía las preguntas de los debates por atrás, hacían campaña sucia con los medios para perjudicar acá al señor, etc. Y luego, en sus correspondencias, se descubrió que su fundación recibía financiamiento de las monarquías árabes compradoras de armamento, ¿no?, a los Estados Unidos, donde ella era secretaria de Estado, por decirte algunas de las cosas, ¿no? Sí, vamos, que una perla. Que claro, que la gente decía, pero ¿por qué no esperaste hasta después de la elección para publicarlo? Porque ¿no? Porque es el derecho de los ciudadanos en una elección saber la verdad. Y a quién votan. Y a quién votan. Claro. Y entre otras cosas, lo que se había dicho es lo que la señora decía en público para sus votantes, decía absolutamente todo lo contrario en privado, para Wall Street, por ejemplo, que le pagaba $250,000 por un discurso. Todo eso lo develó Julián. Entonces, claro, eso ciertamente le trajo pérdida de apoyos. Entre los que sí le apoyaban. De muchos que le Bueno, apoyaban. Y aquí en España también se le puso mucho en tela de juicio porque decían que apoyaba la causa independentista catalana, ¿no? Sí. Y ahí pues generó también mucho rechazo. Sí, bueno, sí. Yo creo que lo que está diciendo es la democracia es votar, ¿no? Sí, es decir, independiente de las simpatías que él haya podido tener, lo que él estaba siempre claro y decía, ¿no? Yo no he dicho que deben votar por la independencia o en contra de la independencia. He dicho que tienen derecho a ir a votar, que las poblaciones, estas poblaciones como Cataluña, como Escocia, ¿no?, en democracia deberían tener derecho a la autodeterminación y decidirlo. Si ganan, ganan, si pierden, pierden, ¿no? Pero lo que él más estuvo, me parece a mí, combatiendo es el nivel de represión que tenía, independientemente de la legitimidad que uno... Yo no quiero meterme en esos temas que no manejo tan bien de la legislación española, ¿no? Pero que los organizadores del referéndum estaban antes y sobre todo durante el día D, ¿no?, recibiendo una represión violadora de derechos humanos, ¿no? Es decir, policías armados golpeando a civiles desarmados. Todo eso él lo criticó mucho, ¿no? Pero quizás hay un detalle también, no me parece que lo que te he dicho es lo relevante. Él lo hubiera hecho igual, creo yo, por otra región que no fuese Cataluña, que estuviera en condiciones similares. Pero Julián, dentro de la embajada, procreó 2 niños con su mujer, su actual pareja, sí, que es de descendencia catalana. No sabía que ella es de descendencia catalana. Es impresionante, claro. Esa mujer, cuando la vi en los vídeos, entonces, qué fuerza. Pocos han reflexionado sobre eso, y a lo mejor no les gusta esta reflexión al propio Julián o a la propia Estela, pero cuando él estaba peleando todo eso, ya era padre de un niño catalán, ¿me entiendes? Sí. Bueno, no me has dicho al final un detalle que recuerdes con cariño, que te haya dejado una anécdota, algo que no haya salido. ¿Qué podría Estamos ser? En familia, no nos va a oír nadie. Bueno, una exclusiva que no le he dado nunca a nadie, creo yo. Quizás el momento más tenso que tuvimos fue, los británicos amenazaron con invadir la embajada. Un día antes que el Ecuador conceda asilo. Se había filtrado que ya Ecuador, después de su estudio, había decidido otorgar el asilo, y los británicos, para intimidarnos, ¿no?, dijeron, vamos a entrar. Rodearon la embajada con casi 50 policías, pero se cambiaban entre la mañana y la noche, y a ratos había 100 policías con chalecos antibalas subidos en
en los tejados, metidos en los ascensores, en las escaleras de emergencia, detrás de cada ventana, con camiones afuera, pararon el tráfico de la calle. Así pasamos toda una noche rodeados pensando que van a entrar. Y nosotros adentro no teníamos ni siquiera un guardia de seguridad. ¿Qué vas a hacer? Entonces con Julián secretamente dijimos que él y yo nos vamos a esposar. El uno al otro. Claro. Porque ¿Por yo era un qué? diplomático que tenía inmunidad. Entonces no le podían detener sin Quizás sí detenerte. podían, pero tenían que llevarme a mí también. Y Julián estaba contento, ¿no? con la idea y cuando lo detuvieron después de 7 años, cuando cambió el gobierno del Ecuador, fue el transicionado, el Ecuador fue traicionado, abrieron esa puerta para que entren a secuestrarlo. Claro, le incautaron todas sus pertenencias, su información, sus equipos y encontraron unas esposas que nadie se explicaba. ¿Y por qué tiene unas esposas? Porque siempre estábamos preparados para eso. Pero ya para eso yo no estaba, yo había salido un año antes. Vale, porque ahí vamos ahora, con el cambio de la entrada de Lenin Moreno, de nuevo un gobierno de derechas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, Ahí dejaste quizás el surrealismo latinoamericano solamente podría explicar cómo el gobierno que te había dicho de 10 años, que había hecho la mayor parte de cosas bien, hizo cosas malas también, claro, ¿no? Como toda obra humana, ganó la elección con un candidato que luego, una vez que llegó al poder, se viró para implementar el programa de la oposición, de los perdedores, de los enemigos, ¿no? O sea, ¿Lenin se postulaba como progresista? Lenin se postuló por nuestro mismo movimiento, por el no movimiento sabía. del presidente Correa. Claro, no es que nosotros... Ah, bueno, porque él había estado con Correa. Él de era el hecho. vicepresidente, Era el vicepresidente. en su primer Es mandato. cierto, es cierto, en es su cierto. primer mandato. Sí, 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 sí. Entonces, él fue apoyado por Correa, porque si no, él no hubiese podido ganar la elección. En todo caso, no solamente que implementó el programa que perdió, sino que empezó una persecución política feroz contra... ¿Y por qué crees? ¿Crees que le estaban apoyando desde fuera? Yo creo que es casi inexplicable, ¿no? Y quizás hasta al punto de alguna patología psicológica, pero para mí, no tuvo la entereza de continuar con un proceso que no fue fácil, porque estabas enfrentando privilegios, estabas enfrentando a quienes tienen el poder. Cuando tú ganas las elecciones tienes el poder político, pero no tienes el poder. Claro. Y ese poder político se enfrentó muy fuertemente con el poder económico. En la época de Correa. En la época de Correa. Y ya había llegado en 10 años, ciertamente, de una guerra también con los medios. La sociedad ya estaba polarizada hasta cierto punto. Sino que del lado, de uno de los lados, estaba este poder. El poder de los medios, el poder de los bancos, el poder económico. Y que se le acusaba a Correa de reprimir a los medios. Y tal. Sí, claro, ¿no? Claro, entonces el sucesor me parece a mí que vio mucho más cómodo, si me cambio a este lado de acá, tengo atrás a los poderosos. Exactamente, eso ¿no? es lo que quería decir. Eso fue lo que sucedió. Creo que nunca creyó realmente en lo que se construyó durante 10 años. Lo que quería es el poder. Sacó sus propios colores, dale poder a un hombre y lo conocerás. Sucedió eso y para el tema que me has planteado esta noche, Julián estaba visto como una obra del gobierno anterior. 1. Y 2. Tú. No. Bueno, los Estados Unidos ya vieron mucho más fácil Claro. coercionar al nuevo gobierno
y el otro, es duro decirlo, pero se bajó los pantalones. ¿Y tú ahí dejaste de ser cónsul también? Sí, cuando llegó el gobierno de Lenín Moreno, unos meses después, yo aguanté poco menos que un año, pero ya era insostenible la situación porque estaba en contra de mis principios, de mi conciencia. Yo quería salir, pero me preocupaba mucho porque habían cambiado casi todos. ¿Quién iba a apoyarle? ¿Y quién iba a apoyar a Julián desde adentro? Pero bueno, ellos me terminaron primero, salí y Julián quedó solo. Debe ser durísimo. Durante un año más. Un año más. ¿Y tú podías visitarle o no? Lo pude visitar una sola ocasión, porque ya luego me prohibieron. No tenía permitido yo visitar la propia embajada donde había trabajado tantos años. Y ahí es cuando Lenín Moreno decide entregarlo y dejar que entre la... Sí. Y empieza otro terrible periplo, que es estar en una cárcel de máxima seguridad durante otros 5 años en condiciones, claro, o sea, de aislamiento total. El momento en que él es apresado, secuestrado, se confirma todo lo que veníamos diciendo durante tanto tiempo. Los Estados Unidos tienen cargos contra Julian Assange que están sellados, le llaman ellos, ¿no? Sealed indictment. Y se van a descubrir cuando lo apresen. Eso fue lo que sucedió, el mismo día, prácticamente, ¿no? 175 años, cadena perpetua, ¿no? Y claro, el Reino Unido, a diferencia de lo que Lenín Moreno había dicho para distraer de su crimen, bueno, dijo que se portaba mal, que era irrespetuoso, que no tenía higiene, o sea, una serie de cosas que no tenían sentido, que inclusive si fueran ciertas, no justifican... No son más importantes que los derechos humanos. Por supuesto, ¿no? Pero eran mentira. Pero a lo que me iba es que Lenín Moreno había dicho, no, que los británicos a mí me aseguraron que no lo van a extraditar a Estados Unidos, ¿no? Él tiene una pequeña deuda con la justicia británica por haber roto esa fianza de prisión condicional cuando entró acá, que normalmente no es sujeta a prisión, es sujeta a una multa, a trabajos comunitarios o si acaso una prisión muy leve, ¿no? Pero a Julián le clavaron lo máximo posible, casi un año. Para dar tiempo. Para dar tiempo al otro que también empezó a correr enseguida. La solicitud de extradición estadounidense a la que los británicos inmediatamente dijeron que sí. O sea, el Ejecutivo ya firmó la extradición de Julián. Y todo lo que nosotros presenciamos durante 5 años era su derecho a oponerse a través de la justicia a esa decisión. Es decir, Julián lleva eso a las Cortes. Y claro, ellos no tenían mayor apuro porque estaban castigándolo en el proceso, ¿no? Él estuvo en una cárcel que se conoce coloquialmente como el Guantánamo británico. Es la peor cárcel y la de máxima seguridad en Reino Unido, donde pasas la mayor parte de tu tiempo aislado. Coincidió luego con la pandemia del COVID. Fue durísimo para él. Mientras tanto, ya había pagado esta pena por la fianza y seguía año tras año, sin estar sentenciado a nada, simplemente esperando y con la ONU incluso defendiendo, diciendo que eso iba en contra de los derechos humanos, porque él además se puso enfermo, como es normal, pues tantos años aislados, su salud se veía muy deteriorada. Claro, y el proceso fue muy tortuoso, ¿no? Porque ganaba una parte, la otra apelaba, la otra volvía a apelar, ¿no? Sí. Iba subiendo, ya había llegado a su máxima instancia, se había agotado todo tanto, y como era una cuestión claramente política, lo más probable era que los Estados Unidos iban a perder eso en las propias Cortes británicas, ¿no?
Y eso me parece a mí que fue determinante para que acepten le llaman un acuerdo de culpabilidad, ¿no? Que es cómo funciona el sistema opresivo norteamericano. Te ponen estas penas, pero o sea, 100 años, 150 años, ¿no? Es justamente para quebrarte, para que te declares culpable de algo que no has hecho. Y así te vamos a dar solamente 20 o 10, ¿no? ¿Y cómo se consiguió ganar al final y que haya podido volver a Australia, Me parece a su país? a mí que lo más determinante, primero, porque durante todo este tiempo, incluido lo que estuvo en la embajada, pero sobre todo ya luego dentro de la cárcel, hubo, y eso me parece que es importante para cualquier tema, una movilización ciudadana, no en Londres, no en Australia, en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Desde los activistas de base hasta las figuras públicas, los pensadores, etcétera, inclusive ya los mismos medios corporativos con el cual él se había enemistado, todos tenían claro. O sea, si lo extraditan, no, nos cae mal, sí, pero no lo extraditen porque eso sea el precedente más funesto para otros periodistas. Para otros periodistas. ¿Y qué crees que será de él ahora? Wikileaks no publica desde 2021. ¿Tú crees que se va a dedicar por fin a vivir su vida y a pensar en él y en su familia? ¿O conociéndolo crees que...? Yo... ¿Sigues en contacto con él? Tengo cierto contacto, sí, claro. Claro, de momento, él se está tomando un merecido espacio de recuperación, de reflexión y de física, anímica, reflexión. Está por primera vez disfrutando en libertad de sus niños y de su pareja, de su esposa, de su familia, de vuelta también en su país. Él es un australiano, yo creo que añoraba mucho Australia. Pero si todo marcha bien, yo creo que tendremos a Assange nuevamente haciendo lo suyo en un futuro. Espero que no muy lejano. Esperemos que esta vez no le vuelvan a reprimir. Así bueno, es. pues te agradezco muchísimo toda esta información. Creo que es muy importante que pensemos en el sacrificio humano de una persona para que nosotros conozcamos la verdad, ¿no? Pero no quiero que dejemos esto sin hablar de Ecuador, que para mí, siempre digo, es seguramente mi país favorito fuera de España, por su belleza extraordinaria, por su gente y bueno, siempre quiero ir ahí. Y que en Ecuador conseguisteis cosas increíbles precisamente durante el gobierno de Correa, como que fue que sea la primera constitución que da derecho a la Pachamama, que da derecho a la madre tierra, es así, ¿no? Así es, derechos de la naturaleza. O sea, no directamente porque si no los humanos sufrimos y las generaciones venideras, no. El derecho de la propia madre tierra me parece algo. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Me parece maravilloso y de hecho gracias a eso está el Yasuní, que es una selva maravillosa, extraordinaria, con una riqueza en biodiversidad y muchísimas cosas, que está siendo destrozada por la extracción de petróleo, ¿no? Y hubo una consulta popular y se ganó. ¿Tú crees que se va a conseguir realmente que se deje de extraer allí en el Yasuní? Porque eso sí son poderes. Sí, claro, claro. Bueno, debería, ¿no? Debería, por supuesto que debería. Y qué bueno que fue una consulta popular. Sí, ¿verdad? Y que el pueblo se expresara. Y el pueblo se expresó, pero eso te da una muestra de cuán importante es no solamente el poder político, pero enfrentar al poder
económico y a las Totalmente. corporaciones, ¿no? Totalmente. El presidente actual, Noboa. Noboa, que ganó la elección cuando simultáneamente se había hecho esta consulta sobre el Yasuní, exactamente, él, para poder ganar votos, dijo que estaba de acuerdo, por supuesto, con, ¿no?, dejar el petróleo bajo tierra. Hay que tomar en cuenta que históricamente, estructuralmente, el Ecuador, hasta el día de hoy, su economía ha dependido de la extracción de recursos. Claro. Ese es un sacrificio Enorme. enorme. Puede ser sostenible, eso es lo que... Grande, ¿no? Pero a pesar de que ganó este presidente ya una vez en el poder, cualquier excusa va a haber ahí, la situación económica, vamos a aplazar la decisión todavía un año más, ¿no?, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es triste, ¿no? Eso es triste porque la decisión popular tiene que respetarse. Sí. Y de hecho se le dio poder a la ciudadanía todavía más en esa Constitución. Había como un artículo en el que creo que defendía la iniciativa, ¿no?, por parte de los ciudadanos para crear leyes también o algo, no recuerdo muy bien, pero en ella se había basado la iniciativa antitaurina que estaba liderando nuestro amigo Felipe, que desde aquí le damos un saludo. No, claro que sí. Bueno, el tema con los derechos de la naturaleza es que, y yo estoy muy de acuerdo, que te imponen una vara súper alta. Es un ideal, ¿no?, pero que tiene que aterrizarse a la realidad concreta. Claro. Y para eso, durante todo este tiempo, porque hablamos que nosotros le dimos derecho a la naturaleza en el 2008, ¿no? Inclusive durante el gobierno de Correa, evidentemente había mucha contradicción entre la economía y lo que la Constitución en el papel dice, ¿no?, sobre la naturaleza, y el conflicto ha estado ahí, ¿no? Pero se ha ido creando ya legislación que nos ayuda a que ese ideal, si no se cumpla al 100%, pero se cumpla cada vez más, ¿no? Se cumpla cada vez más, tanto en el sentido del derecho del medio ambiente como tal, como el de los animales, ¿no? Y lo interesante en esto es que los ciudadanos están empoderados para poder representar. Eso es lo que quería. O sea, ¿cómo un árbol puede poner un juicio para que no le talen? ¿No? Pero cualquier ciudadano puede, en su nombre, digamos, proteger la vegetación, las fuentes hídricas, o qué sé yo, ¿no? Y lo propio va para los animales. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y entiendo yo que ya hay casos concretos. Sí, eso quería decir, ¿no?, porque otra de las cosas que hicieron durante el gobierno de Correa fue la consulta antitaurina, que preguntaban si la gente quería corridas de toros en su cantón o no. Es verdad que hubo mucho enfado porque en el último momento se metió la frase corridas de toros con muerte. Y eso hizo, bueno, aún así, creo que fue como el 57% de los cantones votaron que no querían corridas de toros, pero en Quito, donde estaba la mayor feria taurina de toda Latinoamérica, se seguía haciendo, pero no mataban al toro delante. Lo mataban después por esa frase, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si se prohíbe, se prohíbe, ¿no? No lo tienes a media. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, dice. Sí, yo ahí tuve un pequeño papel, que fue el poder empoderar a los grupos allí, el movimiento maravilloso MAN, Carlos Campaña, Felipe Orgaz y tantísima gente maravillosa que hay allí. Hicimos una cumbre importante y en esa cumbre era antes de las elecciones a la alcaldía de Quito, y vinieron todos los candidatos a decirnos cuáles eran sus cosas con los animales y tal. Y todos nos decían que iban a prohibir las corridas de toros, iban a hacer la ordenanza, menos uno que fue Jorge Yunda. Jorge Yunda llegó allí, nos dijo los animalitos, que bien, y no nos dijo, yo si gano prohíbo. Pero nos invitó a su radio. Venir a la radio, hacemos una entrevista, y ahí le preparamos la encerrona. A una de sus radios. Y ahí le hicimos la encerrona de decirle, no nos contestaste, no nos contaste, ahora que te están escuchando en tu radio, tus audientes, ¿vas a prohibirlos o no? Y el tío, bueno, no, ¿vas a prohibirlos o no? Se enfadó, pero se comprometió a hacerlo, y pues lo cumplió.
Y entonces, pues desde entonces en Quito ya no hay clandestinas, pero bueno, pero la ordenanza los prohibió y fue gracias al enorme trabajo de todo el movimiento de la iniciativa antitaurina, de todo el movimiento animalista ecuatoriano y esa pequeña encerrona también que le obligamos. Claro, claro. Pero mira, me parece a mí que esto es un muy buen ejemplo de dónde está el poder. Porque las corridas de toros no es que sean populares. No. O sea, no es que la gente es aficionada a la tauromaquia en Ecuador, ¿no? Es la afición de un segmento pequeñito elitista que tiene mucho poder, la élite, y en el caso de nuestra geografía humana, normalmente blanca, descendiente de españoles, racista, ¿sí? Muchos de ellos anhelan todavía volver a venerar a la corona española, y los toros son parte de eso, de su identidad, ¿no? Afortunadamente en Quito se ganó, a pesar de que ellos son dueños de medios de comunicación, ¿no? Etcétera, etcétera, perdieron. Y bueno. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Y yo siempre pensé que se iba a prohibir el primer país, iba a ser Ecuador, me equivoqué, ha sido Colombia. Mira tú. Donde también pudimos ayudar desde Animal Guardians a empoderar ese maravilloso equipo que es Colombia Sin Toreo. Y bueno, ojalá eso ayude a que el vecino también se decida a prohibirlo. Y actualmente están tramitando la ley orgánica para la promoción de los derechos de los animales, que sería la primera que hay en Ecuador. Están trabajando muy duro, creo que ya ha sido el primer debate, pero también es porque están exigiendo mucho, o sea, están exigiendo unos controles a la ganadería, a la pesca, que haya descanso a los animales de trabajo, que tengan un día a la semana por lo menos de descanso, están exigiendo mucho y claro, eso hace que también haya una oposición tremenda, ¿no? Entre los grandes poderes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que lo van a conseguir, sacar adelante esa ley? Lo veo un poco difícil dada la correlación de fuerzas, porque quien tiene que sacarlo es el Parlamento. Es el Parlamento, la Asamblea. El Parlamento, ¿no? Entonces, dada la correlación de fuerzas que hay ahí, está muy difícil. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero yo quizás no iría tan rápido porque tenemos elecciones en el 25, a comienzos del 25, y se tiene que renovar Parlamento y Ejecutivo. Y quizás entonces tengamos mejor correlación. Ojalá. De fuerzas. En cualquier caso, sé que el equipazo que estáis ahí, querida Alexandra, Carlos Campaña, todo el movimiento MAN, no van a ceder y van a seguir trabajando. Bueno, pues vamos a ir ya al final y vamos a volver otra vez al tema de Assange para preguntarte que estás escribiendo un libro o ya casi lo has terminado sobre este tema. Sí, se ha hecho un proyecto interminable porque el caso es para mucho, ¿no? Y además no soy escritor, entonces es un aprendizaje en el camino, pero espero que este año ya esté publicado. Sí. Ojalá, y ojalá aquí en España puedas encontrar una buena editorial, aquellos que tengáis contactos con grandes editoriales que pensáis que podéis ayudar y que seguramente no los va a necesitar, porque el libro lo va a merecer, pero todo lo que podamos ayudar a que eso salga, este libro de él, que salga adelante y lo publique un Planeta o un RGB, sería lo ideal, y si no, bueno, pues yo estoy convencida, editoriales más pequeñas todas lo quieren. Te podríamos dar muchísimos contactos, pero sé que queremos, no por nada, queremos que llegue al máximo de gente posible. Sí. Yo sigo buscando a ver si puedo echar una mano, pero sé que al final no te va a hacer falta. Bueno, y ahora tenemos delante una audiencia que la mayoría somos activistas, que nos mojamos todos los días por defender los derechos de los animales, pero también pues también nos escucha otra gente ajena. Nuestra segunda audiencia es México, por ejemplo. Vamos creciendo también por Latinoamérica, empieza a crecer también Argentina. Y bueno, yo no quiero perder la oportunidad de tener a alguien como tú aquí, que ha demostrado su valentía, su coraje por la defensa de los valores en los que cree, y que nos des a todos nosotros algún consejo o algo que nos ayude en esta lucha, que es, como digo,
totalmente entrecruzada entre los derechos humanos y los derechos de los animales. Esa sería tu cámara. Esa es mi cámara, Sí. Dios mío. Pues bueno, ¿no? Quizás como mensaje simplemente decir que los derechos no nos han caído como una dádiva de los poderes. Históricamente han sido conquistas que los pueblos van haciendo con lucha y con conflictos. Ninguna lucha es perfecta ni va a estar exenta de errores humanos. Pero, como demostró el caso de Julian Assange, ¿no? Donde se unió toda una serie de activistas y de defensores de libertades, de diferentes cosas, no solamente sobre la libertad de expresión, ¿no? Porque es la única manera de que todas nuestras causas, la defensa de los derechos humanos como tal, la defensa de los animales, la defensa del medio ambiente, ¿no? La defensa de la paz, ¿no? Solamente van a ser posibles si quienes creemos, ¿no?, en los derechos humanos en general nos unimos y nunca nos damos por vencidos, ¿no? Nunca nos damos por vencidos. Van a haber retrocesos porque los poderes, digamos, y lo estamos viendo ahora, ¿no?, con un genocidio, con guerras que amenazan con destruir la humanidad, van a estar ahí siempre. Y si hay opresión, tiene que haber unidad en la defensa también. Me ha encantado, de verdad, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias, creo que nos inspira muchísimo y seguimos en contacto, que seguro que podremos hacer más cosas juntos. Muchas gracias A la por orden, venir. gracias, gracias. La valentía de Julian Assange al revelar información que los poderosos mantenían oculta ha sido un faro de transparencia en un mundo demasiado opaco. Fidel nos ha mostrado cómo la protección de Assange en la Embajada de Ecuador fue un acto de coraje y solidaridad, pero que tenía como objetivo defender los derechos humanos y la libertad de expresión de todos nosotros. La disposición de Julian y Wikileaks para apoyar al movimiento animalista nos recuerda que los derechos de los humanos y de los animales están entrelazados y la lucha por un mundo mejor abarca todas estas dimensiones. Hoy hemos aprendido cómo la libertad de expresión y la libertad de prensa están conectadas con los derechos de los animales y con la libertad de nuestro movimiento para luchar por ellos y darles voz. La determinación de Julian y de Fidel por defender la libertad de prensa puede ayudarnos mañana a desvelar la oscuridad de los lobbies que hay detrás del maltrato animal, algo que tenemos pendiente y que ojalá Julian no deje de hacer lo que hace y podamos finalmente publicarlo, lo que todos conocemos pero todavía no lo hemos conseguido publicar. Gracias a Fidel hemos podido constatar hoy que uniendo causas y conectando derechos seremos más fuertes y seremos más sabios a la hora de defender nuestros derechos y los de todos los animales. Esto es Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Gracias por estar ahí.